Al tema, gobierno asegura abastecimiento para la Navidad. Aclara rumores sobre fiestas navideñas en entidades públicas. Durante su encuentro semanal con la prensa, el presidente Abinader aseguró que el abastecimiento de productos agrícolas para la temporada navideña está garantizado. Según el mandatario, se llevarán a cabo 6 grandes ferias navideñas y mercados de productores semanales en diversas localidades del país, junto con bodegas móviles que operarán en diciembre vía Inespre. Además, informó que se distribuirán 10 millones de raciones de comida a través de los comedores económicos, incluyendo más de 2.500 cenas y almuerzos navideños tipo buffet, así como raciones crudas a través de organizaciones sociales. El presidente también abordó la producción agrícola actual, destacando un aumento en productos claves como arroz, huevo, pollo, papa y yuca, según informe del Ministerio de Agricultura. Esto, dijo, garantizará una oferta suficiente de alimentos para las festividades. En relación con la reciente disposición del gobierno sobre las fiestas navideñas en entidades públicas, el mandatario aclaró que no se trata de una prohibición total, sino de una limitación a excesos. Subrayó que se mantendrán las celebraciones internas y modestas en las instituciones públicas sin ostentaciones y que las fiestas populares no solo continuarán, sino que se incrementarán para celebrar junto al pueblo. Ahí está el tema, ahí están las imágenes. Ahí están eso es como una infografía, ¿no? De cómo, bueno, eso es parte de la semanal del presidente en el día de ayer. Así es que vamos a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la decisión del gobierno de restringir los excesos en las celebraciones navideñas en las entidades públicas? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Repito, ¿qué opina usted sobre la decisión del gobierno de restringir los excesos en las celebraciones navideñas en las entidades públicas? José Manuel, adelante. Bueno, la Navidad. Para mí la Navidad comienza cuando publican: los productores de cerdo garantizan que habrá cerdo. Ahí es que comienza la Navidad. Sí, señor. Lo veo muy bien, o sea, veo muy bien que el presidente se haya tomado ese tiempo de su intervención semanal con la prensa para aclarar ese rumor de que no iban a haber fiestas navideñas en las instituciones, que se suspendían del todo y esas cosas. Eso trajo cierta preocupación en los empleados públicos que no iban a poder celebrar la Navidad como estaban acostumbrados. Lo que sí es bueno es evitar los excesos. He visto que cada año hay ciertas instituciones del Estado que, siendo un Estado en una condición a veces precaria de recursos, un país pobre, se den lujos similares. Esos lujos que yo observaba, por ejemplo, eran esas pomposas canastas navideñas que se compraban en dólares en la Florida y se repartían en el funcionariado medio alto, diputados, senadores, a un costo enorme, en dólares. Eso es un exceso. Otro exceso es tener 2, 3, 4, 5 orquestas en vivo en una fiesta de empleados públicos. Eso también es otro No porque exceso. no se lo merezcan, ¿verdad? No es que no se lo merezcan, sino porque es un dispendio, claro. es un gasto muy alto. Bebidas costosas, botellas caras en fiestas de instituciones. Eso es un exceso. Es bueno que el presidente tenga esa disposición y de que se cumpla, porque no estamos para excesos. Celebrar, sí, modestamente, precisamente como dice la información. Modestamente, con los compañeros, con los amigos, en algunos casos con la familia, pero ser medidos en el gasto. Eso es simplemente lo que se pide. Ojalá y se dé. Bien, cómo no.
Gracias, José Manuel. Buenos días, Carolina Rosa. ¿Cómo estás? Buenos días, equipo. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Yerjan. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Continuamos. Yerjan, buenos días. Buenos días, Amado, Carolina, José Manuel, a todo el equipo de producción y a la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos. ¿Cómo no? Muy bien, adelante entonces, Carolina Medina. Bien, pues el gobierno habla de un tema de control y es muy difícil controlar. Temas relacionados a eventos o festividades y sobre todo si estamos hablando de Navidad y el desborde que se entiende que tiene la gente en sentido general y las instituciones públicas o los funcionarios deben o deberían de tener un nivel de cordura muy importante o elevado. Financiera discrecional. Bueno, para cumplir con esto que plantea el gobierno. Y una pregunta que podríamos nosotros hacernos es, ¿estamos de acuerdo en que se haga o que no se hiciera fiestas en las instituciones? Y entonces hay varias cuestiones. Bueno, pero es que estamos en Navidad, es que el personal necesita que se le hagan sus fiestas de la época y todo lo que tiene que ver. Lo que decía Amado, que lo merecen. O sea, no es que no la merezcan. Entonces, la siguiente pregunta sería, José Manuel, el mecanismo de control para el dispendio excesivo de los gastos que se dan en estas eventualidades en un momento donde se supone que hay austeridad y que hay un recogimiento del gasto desde el Estado. Definitivamente pienso que el Estado no va a tener control de lo que las instituciones puedan o no, gastar en estas actividades. Hay gente que se cree príncipe, hay gente que se cree príncipe, que lo merecen. Yo te apuesto que ya hay montajes de esas fiestas y esas celebraciones que ya están pagos. Claro. O sea, ¿cómo darle marcha atrás? Claro. Eso es así. Buen punto, porque eso se hace con mucha anticipación por las fechas. A esta altura, bueno. El legado del caballo, para ponerte un ejemplo, por ejemplo, debe tener noviembre y diciembre copado. Sí. Por ejemplo, la pregunta del día, decisión del gobierno de restringir excesos. ¿Eso va a pasar? No, imposible. O sea, la pregunta es, ¿usted cree que vaya a haber ciertas restricciones desde las instituciones públicas? Yo definitivamente pienso que no. Pero ahí están las intenciones del gobierno. Hay mucho como que decir sobre eso. De buenas intenciones está tapizado el camino. Bueno, ahí mismo. Es la cosa. Yerian, adelante. Dite tú algo, Yerian. Miren. ¿Qué miro? Miren. ¿Qué miro? A veces la gente piensa que uno cree que sabe algo o que tiene un oráculo. Miren qué es lo que pasa, señores. Cuando uno aplica la historia, siempre es bueno hacer una combinación de ciencias o disciplinas, como quiera que la llamen. No se ponen de acuerdo a veces con los términos. Tú tienes que hacer una combinación de ciencias, yo le llamo ciencias, para poder entender las cosas y predecir el futuro, por lo menos en probabilidad. Y para eso usted utiliza la historia. La historia le permite conocer los hechos del pasado, ¿verdad? Para entender el presente y parte del futuro. Y entonces luego utiliza la estadística. La estadística le permite a usted, a través de la ley de la probabilidad, ver la frecuencia de una cosa y si se va a repetir en el futuro. Y ahí luego está la sociología, luego está la política, así sucesivamente. Basta simplemente con ir a la historia le envié algo por WhatsApp, muchachos, para que vean que el gobierno de Danilo Medina hizo lo mismo. Prohibió las canastas, los bonos. ¿Qué pasó? Sí. Pero no tenemos que irnos tan lejos. Eso fue en el año 2016. Le envié los links, muchachos. En el último mandato. Sí, no, en el 16. Era comenzando su segundo mandato. Pero recuerda que el gobierno de Danilo... Fue el último. El gobierno de Danilo, en principio, siempre se vendió como un gobierno de austeridad. Pero en el año 2020, no está tan lejos eso, yo tengo acá una información del propio gobierno de
Luis Abinader. Por eso le digo, señores, la historia y la estadística, combinen eso. Miren, aquí el Listín Diario publica, gobierno prohíbe canastas, regalos y bonos navideños. Si no la tienen allá, muchachos, yo la tengo aquí porque para que el pueblo vea que no estamos hablando mentiras ni que no estamos inventando la información. Porque para eso traemos una computadora. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, esto es una información que todos los años se reedita. Pero si ustedes se fijan aquí dice, miren cómo es el titular del tema de hoy. Gobierno asegura abastecimiento para la Navidad. Vamos a comenzar por ahí. Desde el año 2005, 2006, luego de que este país se estabilizó, luego de la debacle de Hipólito Mejía, aquí nunca más, o por lo menos que yo tenga registro, nunca más se escuchó hablar de escasez. Nunca más. Si alguien tiene alguna información diferente a la mía, por favor que lo escriba por el WhatsApp, porque puedo estar equivocado. Pero yo no he visto registro de escasez ni de gas, ni de azúcar, ni de arroz, de nada en este país. Es decir, que eso no... O sea, hablar sobre eso sería entonces un retroceso. Solamente el hecho de mencionar el tema de que si hay abastecimiento es un retroceso. Porque no deberíamos estar hablando de eso, porque ya este país viene con estabilidad de producción desde hace muchísimos años, incluso produciendo más del 85% de los alimentaria se llama. Exacto, produciendo más del 85% de los productos. Ese tema no deberíamos ni siquiera tratarlo, porque ya está superado. Eso es como el sarampión, que aquí está superado, ese tipo de... Entonces, luego cuando hablamos de la fiesta navideña, ciertamente el gobierno o el MAP mandó, o algunas instituciones más bien, como Salud Pública, mandaron a prohibir las fiestas. El presidente sale ahora y defiende que no es la fiesta, que es los gastos excesivos. Señores, miren, eso es una información que si usted le estudia, dedíquele hoy 30 segundos, 5 minutos a eso, a buscar. Y se va a encontrar con esa información, cada año se reedita. O cada 4 años más o menos que se reedita. Miren, pero mírenlo aquí, enfócame aquí, Pedro, ven, para que el pueblo lo vea. La fecha. Para que ustedes vean que, entonces, parecería como que estamos empantanados, como si fuéramos un grupo de borregos que cree que nos va a engañar. Mírenla aquí, ya que no la pudieron abrir allá con el WhatsApp. Miren aquí, el gobierno prohíbe canastas, regalos. Vamos a ponerla ahí. Mírenlo ahí. ¿Lo ven? Si usted busca la fecha, se va a dar cuenta que eso es del año 2020. Octubre de 2020, es decir, en este gobierno. ¿Y qué pasó, señor? Nada, no pasa nada. Aquí esos bonos se los repartieron entre, todo el mundo sabe cómo, entre los políticos y dirigentes que consiguen la mayoría de bonos, se lo dan a su gente para que su gente así lo siga repartiendo a su gente. Y ya no pasa nada. Así que me parece que es una pérdida de tiempo uno hablar de este tema. Bueno, La bien. verdad. ¿Cómo no? Sí, Hay titulares Ese recurrentes. es el cuento de nunca acabar. Sí. Es el cuento de nunca acabar porque uno lo que ve básicamente es que se prohíben cosas que no debieran prohibirse. Por ejemplo, todos los empleados públicos se pasan un año juntos en una empresa, relacionándose, interactuando. Es lógico que al final, sobre todo en época navideña, donde las cosas y la mentalidad de la gente cambia, pues es lógico que al final tengan un pequeño encuentro. Y llevaran Jolly Guerra. No, a eso Y voy. trae a Osuna. No, pero espérate, a eso voy. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que tú tienes que hacer o lo que tienen que hacer los dirigentes de esas instituciones es hacerlo con comedimiento, Claro. pero no prohibirlo, hacerlo con comedimiento. ¿Qué hubiese sido más efectivo que el presidente de la República tuviera un tope, pusiera un tope para ese tipo de celebración? Mire, ninguna institución del Estado puede gastar más de 500,000 pesos, más de 300,000 pesos, más de 100, lo que sea. Las direcciones medias, tanto, los ministerios, tanto, qué sé yo, cosas así. O decir, la fiesta del ministerio es la fiesta de todos los empleados y nada más se va a hacer esa. Controles, pero no prohibirlo. O sea, es lo que... y fijar un tope. Porque aquí hay gente que se cree príncipe. Aquí hay gente que se cree príncipe. Aquí hay gente que entiende que el poder es pausarlo.
y que cuando tú estás en el poder tú tienes que usarlo, si no el poder se anquilosa y luego va a pasar como un pendejo. Y entonces por esa razón hacen lo que le da la gana por encima de... Y además saben, mejor que nosotros, porque son políticos, saben lo que Yerjan acaba de decir. Que eso es cháchara, que es necesaria porque es una cháchara política para tirar una cortina de humo, para que mucha gente crea que real y efectivamente estamos tratando de no ser dispendiosos y tratando de ser equilibrados en el gasto público. Sobre todo que el gobierno está en medio de una situación de crisis económica y además no se pudo hacer la reforma. Todo ese tipo de cosas se juntan en este momento. Pero lógicamente eso es así. Hay cosas, mire, a mí me pasó que en el primer año que tuvimos, que yo estuve ahí para la Navidad como procurador en el 2004, el doctor Octavio Líter Enrique, que era el director del PECA, mandó una comunicación diciendo que no aceptaran, ¿no? Que los funcionarios del Ministerio Público no debían aceptar canasta. Y yo le mandé una carta. ¿Canasta? ¿Pero de quién? Canasta, o sea, que no aceptaban que la gente Y yo le mandé una carta y le dije, mira, Octavio, yo tengo amigos de hace 20 años que para fin de año me mandan una canasta. José López, por ejemplo. José López. Rudy Reyes, por ejemplo. ¿Tú dices José López, el del Porvenir? Sí, sí, sí. Ah. Y Rudy Reyes, el que tiene el negocio aquí al frente de Telenor. No, Yerjan aquí. Entonces, son gente... No, porque el niño López llama José López también. Exacto, sí, sí. Era para ver cuál de los Son dos era. gente que yo no le voy a decir que no nunca, aunque sea presidente de la República. Claro. ¿Usted me entiende? Ahora, tú quieres fiscalizar esa canasta. Y me llamó y me dijo, pero mi hermano, no te me pongas bravo. Digo, no es bravo, Octavio, es que tú no puedes cambiar esa tradición que no afecta, que no hace daño, de que por una... ¿Tú me entiendes? Porque el tema aquí, amado José el José, tema es que es una posición política en todos los gobiernos. Es una politiquería en todos los y que no hay gobiernos. un mecanismo de control del No. uso adecuado de esos recursos para épocas de Navidad y Quizás los un eventos tope, que... Caro. Quizás un tope. Dije, mira, los ministerios no pueden gastar más de $500,000 de pesos. Para ponerte un ejemplo, tomando en cuenta que es un... que no va a ser. Pero Porque bueno. montar una fiesta de una cafetería se lleva $500,000 de pesos. Ajá. Pero claro. Ah, pues yo estoy muy Señores, desfasado. miren, Pero muy. miren, le voy a dar un dato, miren. Si Eso es del si buffet. ustedes entran Sí, tienes razón. La bebida. a revisar lo que reciben, por ejemplo, las instituciones sin fines de lucro, las La ONG. ASFL, ONG, ¿verdad? Ustedes se van a topar con vainas que dan grima. Sí. Aquí hay ministerios como iglesias recibiendo más millones de pesos que instituciones que trabajan con cáncer de niños. Claro. Pero peor aún, Pero busca quién aquí es el hay, presidente. señores, miren, aquí hay instituciones recibiendo, de esas que cuidan perros, recibiendo más millones de pesos, incluso el triple de lo que reciben instituciones que trabajan con cáncer de niños. ¿Ustedes creen que es Te estoy posible diciendo. que una cuestión dedicada a cuidar perros, claro, el perro tiene, ¿verdad? Hay que proteger los perros, pero tú no puedes darle prioridad a los ¿Cuál es- animales por encima de los cuál es seres tu humanos. problema Pero tú con sabes los que no es, firulais? no es No, un asunto de prioridades que el animal esté por encima del ser humano en este caso. Es un tema No, político. claro, es un tema propiamente. político. Entonces, por eso ustedes ven que no hay una fiscalización. Y muchas ¿Cómo de es esas- posible? Muchas de esas ONGs vienen muy bien apoyadas desde allá afuera por poderes fácticos que son... Claro, claro, no, y a veces son, Las que ponen esos números. son instituciones que están, que el presidente o el dueño está muy afín con el partido que está en el gobierno, pero eso que debo aclarar también, porque nosotros estábamos revisando toda esa parte y la mayoría de esos venían desde hace muchísimos años, incluyendo con el gobierno del PLD, pero hay cosas que uno se sorprende, entonces, pero caramba. Y hay muchas de ellas que sus dirigentes no tienen tanto contacto, por no decir otra cosa, con el gobierno de turno y entonces ahí se le... Lo bloquean, Exacto, lo bloquean. se le cae, sí. sí, se lo bloquean. Que hacen que- le reducen la cantidad. De todo Entonces, eso. Claro. ¿qué podemos nosotros recoger o concluir de este tema? Y el dispendio del gasto, la Que lo más- supervisión de los recursos, que decirlo, la Navidad. Decirlo como lo dijo el presidente no es suficiente, que lo que hay es que controlarlo. No, pero él, Sencillamente. pero él tiene Pero buena- tampoco él decirle, tiene buenas no se puede intenciones. hacer ninguna fiesta. No, Miren, porque pero él tiene buenas intenciones y ya con eso está bien. de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Exacto. Adelante, Carolina. Mira a ver si tenemos contacto con nuestros televidentes. Vamos a poner en pantalla la pregunta del día, muchachos. Estamos conversando sobre la restricción del gasto. La ¿Qué opinas? restricción del gasto.
Sí, ¿qué opina usted sobre la decisión del gobierno de restringir los excesos en las celebraciones navideñas en las entidades públicas? Eso se quedó ambiguo. Porque Bueno. como dice Amado, ¿por qué no pusieron un tope? Mira, no pueden gastar más de 2 millones de pesos. Exacto. Claro. Ya. Mira, Es que hay yo- instituciones que son 2 millones, mucho más mira, grandes. Suerte que yo no soy presidente, me estaba pensando en 500,000 pesos O sea, para los es que no hay ministerios. una forma. Tú decir, gástame al Banreserva, como planteabas tú, o a empresas grandes. Pero el Al Banco Banreserva Central, no, por el poner un Banreserva ejemplo. no, Ese el es privado. Banreserva es un negocio Claro, y ese es muy privado. productivo. Eso pueden gastar 20 millones de pesos en una Claro. fiesta y no Pero afecta al final, nada. entonces, te estoy hablando de que es una institución que también depende del Estado y no podemos poner un tope. Gaste usted 500, gaste usted, porque entonces, No, o sea, es porque como tú tienes que no. especializarlo, querida. Bonita. Hay que especializar. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque, ¿Qué hacemos? porque un ministerio, tú no le Pero puedes que eso decir, no óyeme, es. tú no le puedes decir a la Defensa Civil de Macorís, usted puede gastar lo mismo que va a gastar el Ministerio Exactamente, de Medio Ambiente, Medio Ambiente, o de no. cualquier otra cosa. Entonces tú le estás diciendo al gobierno que haga un trabajo de decir, mire, usted gasta 100, usted gasta Sí, hombre, 200. un No, tipo vago que lo hagan esa vaina. lo que pasa es que hay algo que se Ah, llama, tú hay, ves, hay- ese es hay- el hay algo que se llama razonabilidad. Claro. Entonces tú tienes que ser razonable en el gasto. Tú dices, yo tengo que traer 3, 4 orquestas a una fiesta. Yo entiendo que no. Por grande que sea la institución, el hecho de ser pública no te permite eso. Ahora, los RISEC, Telenor puede traer aquí Aventura si quiere. Pero Telenor es con su dinero. Entonces, Claro. que yo decía en mi comentario No que te rías se tú, supone que Podemos traer, estamos ¿qué vaina? apelando al buen juicio Aventura. de los funcionarios. No le haga caso, Eugenio, que Nosotros- tirándote, No, Eugenio puede perfectamente traer tirándote Aventura chinita aquí. que están. No le haga caso. Una fiesta de no le haga caso Aventura. a esta valla. No estaría Entonces, nada mal. esto está, decía yo en el comentario inicial, esto está, Chamito, en manos de los funcionarios y del buen juicio y de esa responsabilidad. Eso, por eso yo Que se hablaba supone del que deben tope, de tener. del buen Y el juicio, que líder. la de mayoría manera de las veces no es particular, que bueno. no- Pero y el líder, Pero de y el manera líder, particular. porque es que el líder tiene que, Hay algunos casos tiene que no dirigir la tienen. orquesta. Esos son los peligrosos. El presidente Bueno, es le el que está va haciendo el marcando. llamado a ellos. El mismo que hizo Danilo Medina en el 16. ¿Y qué pasó? Pero tú estás viendo el dinero que se gastó aquí en este país en corrupción. Pues, entonces, pero por Dios.